Buenos días a todos, es un placer hablar con ustedes en la ocasión de este evento y de los 50, en el marco de los 50 años del aniversario de la Fundación de IESA, una institución a la que aprecio tanto y con la que me unen lazos de afecto desde hace muchos años y de la cual formo parte desde hace 10 años más o menos. Así que es un gran placer estar con ustedes. Les quería contar hoy un poco cómo veo yo que la situación actual de Venezuela se enmarca dentro de lo que han sido los ciclos de auge y caída del precio del petróleo que hemos vivido en el pasado y que han vivido otros países en el mundo. En primer lugar, hay que recordar que Venezuela, antes del auge pasado, el de los 70 y 80, había tenido el mejor desempeño macroeconómico de ningún país en América Latina en términos de crecimiento y de inflación. Mientras que luego de ese auge y el mal manejo tanto de ese auge como de la caída posterior que ocurrió en el precio del petróleo, nos llevó a tener el peor desempeño económico de América Latina entre el año 78 y el año 98, primero cuando llegó Chávez al poder, pero hasta el año 2004, 2003, 2004. El cambio en la última década vimos el auge más grande de nuestra historia en términos de recursos, que nos llevó a básicamente recibir 304% del Producto Interno Bruto en recursos adicionales. Para darles una idea, el resto de la región, de los países exportadores de la región, recibió 120% del Producto Interno Bruto. El país que más recibió después de Venezuela es Bolivia, que recibió 200% de su Producto Interno Bruto. O sea que lo de Venezuela fue realmente brutal y fue muy superior a lo que Venezuela recibió en el periodo 70, en la década del boom de los 70 y principios de los 80. Solo es comparable a lo que recibieron un par de países en el Medio Oriente en este boom. O sea que es una cosa sin precedentes en la historia lo que recibió Venezuela. ¿Qué logramos con eso? Bueno, en términos de desempeño de crecimiento, muy pobre. Venezuela en los últimos 15 años ha tenido el crecimiento más bajo de América Latina con la excepción de Haití y la inflación más alta. O sea que nuestro desempeño económico ha sido realmente lamentable, visto en perspectiva comparada y en un periodo de 16 años. Si a eso le agregamos el hecho de que Venezuela recibió tanto más que los otros, realmente eso nos pone a pensar sobre el nivel en que este desempeño fue realmente negativo. Sin embargo, el consumo en Venezuela entre el año 2004 y 2008, por motivo de ese auge del gasto público, y además de que no solamente nos gastamos todo, sino que nos endeudamos de manera considerable, multiplicando nuestra deuda externa por más de 4, eso llevó a un aumento del consumo por habitante de más de 60% acumulado, que llevó a una reducción brutal de la pobreza. Casi 5 millones de venezolanos salieron de la pobreza entre el 2004 y el 2008. Y agreguémosle a eso una reducción también del índice de desigualdad. Eso obviamente le compró un capital político tremendo al presidente Chávez. Y eso es lo que le permitió reelegirse 2 veces, una vez con 26 puntos, otra vez con 11 puntos. Ahora miremos eso en comparación con el resto de la región y encontramos que los otros presidentes de América Latina se reeligieron con márgenes superiores a los que se reeligió el presidente Chávez, y la mayoría de los presidentes fueron más populares que el presidente Chávez durante la mayoría del tiempo. Eso lo que ahora nos indica es que el auge más grande comparado con los demás, con un desempeño en términos de popularidad mediocre con respecto a la región, nos indican que dos cosas a mi modo de ver: que el presidente Chávez fue mucho más radical de lo que los venezolanos hubieran querido que fuera, y que en ese sentido usó ese capital político para moverse a un lugar en que no era el que querían los venezolanos ir, y eso tuvo su costo de popularidad. Y en segundo lugar, que el conjunto de otras políticas fueron, digamos, en las áreas que no tuvieron que ver con simplemente el incremento del consumo, fueron políticas que no fueron exitosas, y que por lo tanto esa mezcla de incompetencia con radicalismo ideológico tuvo costos importantes de popularidad. Pero es muy importante entender que esa popularidad
fue originada en ese auge brutal del consumo. Agreguémosle a eso que el presidente Chávez perdió casi 20 puntos cuando tuvo que hacer un ajuste por la caída del precio del petróleo en el año 2009, y eso lo llevó a que en las elecciones del 2010 el oficialismo sacara menos del 50% de los votos. Pero él, de manera muy claramente planificada, incrementó entre el año 2011 y el año 2012 el gasto público de una manera brutal. En los meses preelectorales, un aumento de más del 40% en términos reales del gasto público y de la liquidez, de manera que eso le permitió ganar las elecciones, generando un déficit fiscal de más de entre 17 y 20 puntos del Producto Interno Bruto si lo analizamos al sector público completo. Entonces, ese es el año de pico del precio del petróleo, de manera que estamos hablando de la política macroeconómica posiblemente más irresponsable que hayamos presenciado en la historia de los ciclos electorales en nuestra región y por supuesto en nuestro país. De manera que el ajuste que de alguna manera ha ocurrido en el año 2013 y 2014, a pesar de que el gobierno no se ha atrevido a hacer un ajuste organizado y ortodoxo, básicamente ha restringido las importaciones de manera masiva, ha devaluado parcialmente, primero del 4.30 a 6.30, pero ha pasado algunas importaciones a niveles un poco, digamos, a tasas superiores. Ese pequeño ajuste, pero que ha impactado mucho ya en el bolsillo y en la escasez existente en el país, es la consecuencia de la borrachera que vivimos antes. Eso todo estaba ocurriendo antes del colapso del precio del petróleo en el año 2014, el segundo semestre, que nos recuerda y nos lleva a pensar en lo que fue el colapso anterior que les comentaba de los años 80 y 90. Claro, eso fue 20 años de declinación del precio, 20 años de precios muy inferiores a los que había habido en el periodo de auge. No sabemos si vamos a volver a vivir un periodo tan traumático de ajuste, pero si lo llegáramos a vivir, estaríamos en condiciones infinitamente inferiores que las que estuvimos en aquella ocasión, que ya, como sabemos, condujeron a resultados muy negativos. Porque hoy en día el sector privado está en una mucho peor posición, la situación institucional del país es infinitamente peor, nos hemos endeudado de manera considerable, en eso sí se parece al pasado, pero en todo caso, el punto que les quiero transmitir es que esos polvos del mal manejo, del auge, caída del precio del petróleo fueron los que llevaron al país que tenemos hoy, a este país polarizado, a este país autoritario, y tristemente no aprendimos nada y este segundo ciclo lo hemos manejado aún peor. Eso contrasta con el resto de los países de la región que lo manejaron muchísimo mejor, incluyendo países con ideologías cercanas a las del gobierno, como el caso de Ecuador y Bolivia, que fueron grandes beneficiarios también del auge, pero que manejaron muchísimo más prudentemente su macroeconomía. Eso también contrasta con el manejo que han hecho otros países petroleros, exportadores de petróleo, que se encuentran en muchísimo mejores condiciones para enfrentar la caída del precio del petróleo. Incluso aquellos países como Irán, Nigeria y Rusia, que se encuentran entre los que quizás están más afectados por la caída del precio, desde el punto de vista puramente macroeconómico están en una situación mucho mejor. En el caso de Irán y Rusia, con sanciones internacionales que afectan adicionalmente su macroeconomía, y en el caso de Nigeria con una situación política sumamente complicada por la guerrilla de Boko Haram. Pero en lo esencial, estos países acumularon más reservas internacionales, no se endeudaron como Venezuela. Muchos de estos países más bien redujeron su deuda externa en el periodo de auge. De manera que aprendieron del auge pasado a este auge. No así el caso de Venezuela. Y aunque esto podrá sonar un mensaje muy pesimista, creo que es muy importante que entendamos que también que el presidente Chávez murió
en el momento en que el auge todavía estaba no solo en términos de precios, sino en términos del boom de consumo que él había generado por el año electoral, y que por eso, mientras Chávez tiene más de 50% de popularidad hoy, Maduro tiene 20%. Pero eso implica que los venezolanos todavía quizás no hemos aprendido la lección de esta realidad que les acabo de explicar, de por qué fue su popularidad, de por qué es que pudo haber ese auge de consumo y de lo irresponsable que fue el manejo del mismo, y de por qué las condiciones de hoy no son otra cosa que el resultado de la fiesta de ayer, que la resaca de hoy es resultado de la fiesta de ayer, de que nos gastamos todo, nos endeudamos, invitamos a los amigos a la fiesta, y hoy la cuenta la tenemos nosotros solos y la resaca está con nosotros, y es como la historia de la fábula de Sopo, en que la cigarra se pasó todo el verano de fiesta, y en el invierno vive la cruda realidad de no haber eh, ahorrado y actuado prudentemente durante el verano. Y les puedo decir aquí en este invierno terrible de Boston que no es buena idea no haberse preparado para el invierno. Con ese mensaje no muy optimista, los dejo con gran aprecio desde aquí de Boston. Un saludo para todos. Hasta luego.